Arranco con titulares y sensaciones del partido. Richard, para ti, ¿qué te deja esta victoria del Barça? Barcelona en velocidad crucero y obviamente para Hansi Flick que no lo saquen del Johan Cruyff. Han marcado 14 goles en ese estadio entre rivales como el Como, como el Valencia, lo que ha sucedido hoy con el Getafe, pero además es que nadie le marca en el Johan Cruyff. Tremendo, tremendo. Y además de 2 en 2, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos hasta Madrid. ¿Cómo has visto esta victoria del Barça? ¿Qué sensaciones te deja? ¿Qué tal, Ana? El saludo para todos. Mira, mi portada de inicio creo que va a ser titulada de la siguiente forma: el Barça de doblete en doblete y Pedri a lo suyo. Otro recital del Canario. Impresionante, que por cierto ha sido cambiado para descansar porque viene un calendario también duro para el FC Barcelona. Un Pedri que está nominado al Balón de Oro, que parece que va a ser para Dembélé y que no va a viajar a la gala para descansar. Tampoco va a viajar Lewandowski. Desiree, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos hasta México. Tu titular de esta victoria del Barça. Qué gusto saludarlos a todos. Mi titular es: este Barcelona camina, gusta sin Lamine Yamal. Sin duda creo que es un equipo que ha tenido muchísimos recursos posicionales. Dosificar por parte del entrenador. Me parece extraordinario que el Barcelona va avanzando poco a poco y bien se siente cómodo con todo lo que hace de acuerdo a los cambios, pero no depende de un solo jugador. Veíamos a Yamal también en la grada durante el partido, como decíamos, mañana, la gala del Balón de Oro en París. Rodra, saludos también para ti, hasta Madrid. ¿Cómo has visto esta victoria del Barça, que se queda a 2 puntos del líder del Real Madrid? Tenemos jornada entre semana. Pues volver al Johan ha sido como volver a la temporada pasada para el Barça, ¿no? Es un poco la sensación que están dejando y el titular sería ese, un poco un mix entre lo de Richard y lo de Desi, que es que al Barça le sienta muy bien el Johan Cruyff y de momento no echan de menos a Lamine Yamal. La verdad que no. Por cierto, el próximo partido del Barça en casa lo quiere jugar el Barça, la directiva, Joan Laporta, en el Camp Nou. Veremos si está listo para entonces. Es frente a la Real Sociedad. Recordemos, a media semana, jornada ante el Oviedo de Liga el jueves. Visita el Barça el Carlos Tartiere. Bueno, creo que antes de meternos de lleno en lo que ha sido el partido en sí, los protagonistas, por supuesto Fermín, ahí estamos viendo lo que viene para el Barça. Como decíamos, a media semana el jueves tiene que visitar al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Luego el fin de semana se mide a la Real Sociedad en casa. El 1 de octubre llega el partido de Champions, será en Montjuïc frente al PSG. El 5 de octubre visita el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla de Matías Almeida, y luego viene ese parón para regresar de nuevo a casa frente al Girona. Ahí viene esa segunda ventana FIFA. Bueno, hablemos un poquito de lo que ha sido el juego del Barça y luego nos metemos de lleno en lo que ha sido el partidazo de Ferran Torres. Pero en líneas generales, Richard, ¿cómo analizas lo que ha sido el funcionamiento de este Barça con 4 novedades en el 11 con respecto al partido de Champions frente al Newcastle? Un Barça que se ha sentido bastante cómodo, ¿no?, ante un Getafe que sobre el papel le podía haber planteado más problemas a este Barça, ¿no? Yo la verdad me imaginé otra versión del Getafe. No es porque no haya visto al Barcelona muy superior desde la previa. Yo creo que el Barcelona igualmente iba a ser un equipo que iba a poder dominar a placer al Getafe, pero de verdad que me sorprendió lo pobre, lo complaciente a veces y lo que se desesperaban algunos jugadores del Getafe. Por ejemplo, en condiciones normales hoy hubiésemos tenido a Lamine Yamal de haber estado sano y quizá hubiésemos imaginado un duelo entre Rico y Lamine Yamal, como había venido sucediendo en los últimos partidos de Liga, que Lamine Yamal estaba fracasando prácticamente ante los laterales zurdos de los equipos rivales. Hoy Rico no se tenía que enfrentar a Lamine Yamal, pero hoy Rico se dedicó a caerle a patadas, por ejemplo, a Koundé, que desdoblaba permanentemente, estaba en cancha del Getafe. Hoy era mucho para Rico cuando tenía que enfrentar el 1 contra 2. Cuando tocaba tener por el frente a Koundé o a Rafinha, era un dolor de cabeza, era un boquete por ese lado. Ahora, tácticamente, creo que dentro de lo que sigue ofreciendo el Barcelona, no hay jugador más importante que Pedri. En esto tengo que coincidir igual que Rodri. A ver, un jugador como Pedri, el canario, pareciera que tuviera ojos en la espalda, que tuviera ojos en los hombros. O sea, tiene una panorámica del campo y una capacidad para generar el fútbol ofensivo del Barcelona que es difícil imaginar un equipo que ande al mismo ritmo cuando él está en la cancha y cuando no. Y quizá el rato que sale de la cancha Pedri porque es sustituido, ya el Getafe está agotado, ya el partido está 3-0. Las condiciones son diferentes. Este Barcelona con Pedri en la cancha tiene una movilidad sensacional, tiene una capacidad de encontrar, de identificar espacios en las grietas
herramientas defensivas que te va dejando el rival, que la desbarata de una manera sencilla. Hoy decidió Pepe Bordalás tener a 5 en el fondo. Pues de los 5 en el fondo no se veía nadie. Todo había capacidad. Bueno, los 3 primeros tiros de Ferran Torres, 2 terminan en el arco y el otro pega en el larguero. Ahí nos damos cuenta las facilidades que te terminaba dando un equipo como el Getafe, más allá de haber armado una línea de 5. Y un Barcelona que tiene como eje a la figura del canario Pedri. Totalmente. Por cierto, nos pasan los compañeros de datos de ESPN. Le habíamos pedido en la previa, oye, pásanos datos de Pedri cuando acabe el partido, porque estaba haciendo el canario un partidazo. Nos ponen por aquí 76 minutos sobre el terreno de juego, 91 de 98 pases completados, es decir, el 93%. 4 oportunidades creadas, 11 pases progresivos. Ha estado en todo. Pedri, luego hablamos del partidazo del Canario. Desi, para ti, ¿qué has visto de este Barça? ¿Qué es lo que te ha gustado? Como decíamos, un Barça cómodo ante un Getafe, hoy un poquito venido a menos. Es verdad que el Getafe también estaba peleando ahí arriba, ha tenido un arranque de temporada fantástico, pero hoy poco hemos visto, ¿no?, de este Getafe de Bordalás. Sí, con esa apuesta de línea de 5, como le dice Richard, pero haciendo la comparativa de lo que pretende explicar Richard con el tema de Pedri, que lo has dicho muy bien con las estadísticas impecables, sobre todo en esos pases de último tercio, la integración de hacer ese tridente con Dani Olmo y con Frankie de Jong, sobre todo en el primer tiempo. Entonces la balanza se inclina en que no fue un rival digno el Getafe ante estos futbolistas y por eso estos futbolistas se sienten más cómodos pisando el área rival, haciendo pases muy sencillos, incrementa la estadística, pero decimos en el balance, qué gran partido de Pedri. Estoy de acuerdo con eso, pero realmente fue un rival el Getafe porque se cae, ¿no? De pronto parece que la apuesta del entrenador José es ir hacia atrás. Poco los carrileros subían muy poquito, se convirtió en una línea de 5 muy clavada, los 3 mediocampistas o 2 mediocampistas del Getafe muy poco. Realmente creo que también a raíz de que el Barcelona siente cómodo, intenta ir por la banda por derecha más que por la izquierda, porque si bien Ferran empieza por izquierda, pero es más como un falso 9, se integra hacia adentro y pertenece en esa zona donde orbita, donde sabe perfectamente cómo incidir en las jugadas, y me parece una pincelada, sobre todo el primer gol, cómo aparece de la banda por derecha de Rafinha, que se engancha o está muy clavado con Rico, con el jugador del Getafe, que incluso también se dieron de piñas y patadas. Es una amonestación que incluso Hansi Flick como que lo reclama, ¿no? Y por eso condiciona el cambio de Rafinha, pero aparece esa jugada de la banda por derecha y luego lo que hace Dani Olmos. No veo en la jugada, y me van a ir a corregir, a Pedri, que a lo mejor fija más esa contención de recuperación, pero Dani Olmos, al ver cerrado a Ferran, ese pique que hace y la asistencia que da. Eso te da y te permite, porque la línea de 5 clavada del Getafe no te da para más. Estás atrás y la creatividad que tiene el Barcelona lo hace ver muy sencillo. Es verdad que el Barça en la primera parte ha jugado con movimientos rápidos, intercambiando posiciones, muy cómodo. Se ha complicado un poquito quizá, o ha perdido el balón en el arranque de la segunda parte frente al Getafe, pero tampoco le ha servido de mucho al Getafe en esos minutos. El Barça prácticamente pues ha dominado el partido de principio a fin. Buena victoria para el Barça, y ahí tenemos los números del partido. La posesión ha sido para el conjunto azulgrana. Ha tenido 16 remates el Barça, 7 al arco, solo 2 al arco ha tenido el Getafe. Ojo a las faltas, sobre todo no cuando hablamos del Getafe. 15 faltas ha cometido el conjunto de Pepe Bordalás, que se ha llevado 4 amarillas por 2 del Barça. Siempre, ¿no? Sacamos este rubro a relucir, ¿no? Rodri, a ver de qué manera va a jugar el Getafe también su partido en este sentido. Es un equipo que, pues tradicionalmente le gusta, ¿no? Ir al límite, jugar a su juego, ¿no? Podríamos decir, hoy tampoco le ha salido. Bueno, la verdad que yo no esperaba, y el otro día lo comentábamos en el segundo segmento semanal de la Liga al Día, no me esperaba un Getafe como seguramente hubiera sido el equipo de Pepe Bordalás en el propio Coliseum Alfonso Pérez. Eso yo lo tengo clarísimo y se ha confirmado en el día de hoy. Primero porque creo que el Barça está en estado de gracia, creo que ya está en ese momento en el que se empiezan a gustar, empiezan a liberarse de la presión de otros partidos, como por ejemplo el del Rayo Vallecano, cuando el Barça pinchó en Vallecas, y lo ves, lo notas además, como gente como Pedri, como Dani Olmo, de repente ponen a Ferran y marca otro doblete. O sea, da la sensación de que el Barça empieza a carburar, y cuando alinean, da igual absolutamente a quién, empieza a funcionar
todas las piezas y todo el engranaje de Hansi Flick. Y luego, por otra parte, más que nada porque Pepe Bordalas y los suyos, cuando juegan a domicilio, bien sea contra el Madrid o contra el Fútbol Club Barcelona, siempre bajan bastantes enteros, y otra cosa es ver al Getafe en su casa, ¿vale? Entonces, a ver, yo creo que al final el Getafe tiene piezas interesantes, Adrián Liso, Borja Mayoral, el propio Luis Milla, pero claro, cuando al final gente de tanta calidad está más acostumbrada a tirar hacia atrás o tirar un juego mucho más agresivo como el que vimos hoy, y sobre todo más estático, hace que el Barça pues tenga que mover muchísimo las líneas, las piezas, y cuando le sale todo al Barça, el Getafe no puede más que mirar. Y para mí creo que el primer gol, esa asistencia que comentaba ahora mismo Desiré, de Dani Olmo a Ferran, creo que es clave para ejemplificar cómo ha sido el partido del FC Barcelona y del Getafe, cada uno en su rol, cada uno en su papel y en su sitio, pero que creo que demuestra que ha sido una victoria contundente, justa, de un Barça que ha estado muy por encima del Getafe, y seguramente el Getafe a mucha gente pues le habrá defraudado un poco, pero yo creo que ha seguido un poco el guión habitual cada vez que va a la Ciudad Condal, ¿no? Titulaba Mundo Deportivo, ¿no?, en la crónica del partido: un Barça implacable atropella al antifútbol del Getafe, ¿no? Rodra, háblame de cómo has visto al Barça en líneas generales, y como bien decía Rodri, este Barça ya se acerca un poco a la versión de la temporada pasada, al Barça campeón, o si todavía crees que faltan algunos automatismos. Recordemos que Lamine Yamal estaba en la grada, pero como decía bien Desi, Richard, no se le ha echado de menos. Para mí la clave es Pedri. Creo que es un gusto verle jugar, y es de esos jugadores que van más allá del equipo que seas, que es un disfrute tenerle delante de la pantalla o delante de tu posición en el estadio. Creo que es una maravilla disfrutarle para rivales y para aficionados propios, y creo que el Barça se está sosteniendo con él y está brillando con él en esta temporada. Ahora sin Lamine es el faro absoluto del equipo de Flick, y hoy es que agarra el partido, lleva la manija desde el primer momento, y es que parece que lleva la pelota cosida, no le quitan el balón, sabe marcar el tempo del juego en cada momento. Creo que es una maravilla, y para mí es la clave absoluta de este Barça. Luego, creo que en el Johan han recuperado ese pulso del año pasado, ¿no?, de ser un equipo más esforzado, un equipo que se ayuda, que van todos a una. Se han quitado de encima esa sensación que dejaron en Vallecas, cuando Flick sale en rueda de prensa y dice que no le estaban gustando cosas que estaba viendo, ¿no?, de un equipo que defendía peor, que no iban tan unidos, que veía más estrellitas, ¿no? Vino a decir algo así. Pues creo que estos partidos han sido una muy buena noticia con eso, pero es verdad que han sido rivales muy fáciles. O sea, creo que le han venido genial. Estos partidos sin Lamine Yamal han sido los partidos idóneos para jugar sin Lamine Yamal, porque creo que tanto Getafe como Valencia en casa han sido duelos suaves para ellos. Entonces, bueno, es verdad que el otro día tuvieron una prueba interesante contra el Newcastle y salieron airosos. El equipo creo que va en una línea ascendente, y yo auguro una batalla muy bonita por la Liga, porque creo que tanto Barça como Madrid van a dejarse muy pocos puntos, muy pocos. También creo que este año los rivales en Liga, creo que la media de Liga este año ha bajado. El Atlético de Madrid es un poco la prueba de que es un poco el que tendría que estar ahí compitiéndoles, y mirad qué inicio de Liga llega. Y yo creo que va a ser así esta temporada, que Madrid y Barça se van a ir a puntajes muy altos, y no se pueden permitir el lujo de fallar nunca. Bueno, la tabla de posiciones está con el Madrid como líder con 15 puntos, el Barça tiene 13 a 2, tercero es el Villarreal, cuarto el Español, que se ha colado ahí, una de las grandes sorpresas de la temporada. Bueno, el Español que no pudo ayer batir al Real Madrid con 10 puntos, el Elche que está siendo una sensación también. La verdad que ha empezado la temporada con sorpresas, y como tú decías bien, Rodra, el Atlético, que hoy, por cierto, no ha tenido buen resultado, lo vemos decimosegundo con 6 puntos, ¿no? Algo que quizá nadie se podía imaginar en este arranque de campeonato.